Hace unas semanas les preguntamos qué tema querían que revisara y un tema en particular terminó siendo muy popular, ACV. Por un momento pensamos en subirlo nosotros mismos, pero aprovechamos la oportunidad y le pedimos ayuda a la persona más experta que conocemos en el tema. Así que llamamos a Juan Pablo Ávila. Él tiene más de 3 años de experiencia enseñando neurociencias. Ha rotado de manera nacional e internacional en servicios de neurología y neurocirugía. Ha publicado más de 5 artículos indexados sobre estos temas y lo más importante, tiene tanta pasión por la neurología como nosotros por la medicina interna. Así que todos los videos que ustedes van a ver a continuación son hechos por él. Les cuento además que él está ofreciendo clases particulares, así que si les gustan los videos y quieren cuadrar una clase con él, pueden contactarlo a través de los datos que dejaremos en la descripción del video. Sin más, comencemos. Muy buen día, mi nombre es Juan Pablo Ávila Madrigal, soy estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a abordar el tema de ataque cerebrovascular isquémico. Como bibliografía para esta charla me basé en las guías de la AJA, su actualización del 2019 y las guías del 2018, asimismo en los artículos publicados recientemente en el Continuum de la Academia Americana de Neurología y finalmente en la revisión narrativa de ACV publicada en la revista Nature a finales del año pasado. Vamos a abordar 9 puntos importantes en esta charla. Estos 9 puntos los vamos a dividir en 4 grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con los primeros 4 puntos, es decir, definición, epidemiología y prevención primaria, fisiopatología y finalmente síndromes vasculares. El segundo punto tiene que ver con la valoración clínica y el código ACV. El tercer punto con neuroimágenes en ACV y con el manejo agudo, es decir, las terapias de reperfusión, incluyendo la trombólisis intravenosa y el manejo endovascular. Finalmente, el cuarto y último punto se relaciona con la prevención secundaria y mensajes para llevar a nuestra práctica clínica. Así que sin más preámbulo, empecemos definiendo el ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular se divide en ataque cerebrovascular isquémico y ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico a su vez se divide en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Cada una de ellas va a tener sus respectivas etiologías, sus respectivos manejos, no obstante no es el tema principal de esta charla y quizás sea material para una futura charla. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de ACV isquémico, y es que el ACV isquémico es responsable más o menos de un 70 a casi un 90% de todos los casos de ACV, lo cual significa que es muchísimo más frecuente que el ACV hemorrágico. ¿Cómo se define un ACV isquémico? Se define como un infarto del encéfalo, de la médula espinal o de la retina. ¿Y cuál es la carga, el impacto que tiene esta patología en nuestra población? Pues ven ustedes, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En Estados Unidos es la quinta causa de mortalidad y es responsable, es decir, hay más o menos 795.000 casos nuevos al año. En Colombia particularmente es la tercera causa de mortalidad y se estima que de 1 a 4 adultos va a sufrir una ACV a lo largo de su vida. Adicionalmente, de aquellos pacientes que sobreviven, la mitad de ellos va a tener una discapacidad leve a moderada. Entonces, como se dan cuenta, es una patología de gran importancia para nuestra práctica clínica. Esta imagen muestra la distribución de la incidencia a lo largo del globo de esta patología. Como se dan cuenta, es mucho más frecuente en países asiáticos. La incidencia es mayor a 200 casos por cada 100.000 habitantes por año. En Norteamérica hay una incidencia un poco mayor que en nuestros países, más o menos de 100 a 150 casos por cada 100.000 habitantes por año. Y en nuestros países latinoamericanos la incidencia es aproximadamente de 50 a 100 por cada 100.000 habitantes por año. En cuanto a los factores de riesgo, estos se dividen en factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables incluyen la edad, evidentemente, pues entre mayor sea un paciente, pues más riesgo tiene de presentar una ACV, la susceptibilidad genética y ser hombre. Ser hombre confiere un mayor riesgo de tener una ACV. Y en los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos que podemos intervenir mediante nuestra práctica clínica, encontramos los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, como la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la enfermedad renal crónica, la apnea obstructiva del sueño, el consumo pesado de alcohol y la dieta. De todos estos factores de riesgo, el de mayor importancia es la hipertensión, es decir, el de mayor impacto en la incidencia de esta patología. Un estudio reciente, el INTERSTROKE, demostró que pacientes con presiones arteriales mayores a 160-90 milímetros de mercurio tienen un OR de 3.4, es decir, es un
gran factor de riesgo pues, para presentar eventualmente un ataque cerebrovascular. Se ha demostrado entonces que tener a nuestros pacientes con presiones menores a 140-85 milímetros de mercurio disminuye el riesgo global de presentar una ACV. Si uno es un poquito más agresivo y baja la presión hasta a menos de 130, la sistólica menos de 130 milímetros de mercurio, los estudios han demostrado que hay una disminución del 63% en la probabilidad de presentar una hemorragia intraparenquimatosa, no obstante sin diferencias estadísticamente significativas para presentar un ataque cerebrovascular isquémico. E incluso si uno lleva la presión sistólica a menos de 120, ahí sí se ha demostrado que hay una disminución del 41% en la posibilidad de presentar cualquier tipo de ACV. En cualquier caso, nuestra meta actual, según las recomendaciones de la AHA, es tratar de que nuestros pacientes tengan una presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio. En cuanto a la diabetes es el principal factor de riesgo para presentar una ACV, pero en pacientes menores de 65 años y en pacientes que sean mujeres. Se ha demostrado que tener diabetes por más de 3 años aumenta más o menos en un 75% el riesgo de tener ACV. Y pues de acuerdo a los resultados de estudios como el ACORD o el ADVANCE y pues a las recomendaciones de la ADA, la idea es que nuestros pacientes con diabetes tengan más o menos una hemoglobina glicosilada menor al 7% para evitar los daños microvasculares que eventualmente podrían llevar, entre otras cosas, a tener un ataque cerebrovascular. En cuanto a la fibrilación auricular, nosotros usamos esta escala de predicción clínica para valorar la posibilidad de que nuestros pacientes con FA eventualmente hagan una ACV. Entonces, esta escala de valoración clínica incluye la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, de hipertensión, ser pues mayor a 75 años, tener diabetes, haber tenido ya un ataque cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, tener enfermedades vasculares, estar entre 65 y 74 años y ser mujer. ¿Por qué ser mujer en este caso si se supone que los hombres tienen mayor riesgo de presentar una ACV? Porque en pacientes que tengan fibrilación auricular, las mujeres tienen más riesgo de presentar una ACV. Entonces lo que uno hace es tener en cuenta estas variables, y si dentro de nuestra escala el paciente tiene un punto o más, pues le iniciamos anticoagulación. Salvo que ese punto sea dado por ser mujer. En ese caso, se necesita de otro factor de riesgo adicional para que consideremos el inicio de anticoagulación. ¿Cómo lo anticoagulamos? Pues podemos usar anticoagulantes directos o podemos usar warfarina. Pero en cualquier caso, pues tenemos que considerar ese factor de riesgo para evitar que nuestros pacientes hagan un ataque cerebrovascular embólico. Y en cuanto a los otros factores de riesgo, pues son los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Por ejemplo, la dislipidemia. La dislipidemia ha mostrado evidencia contradictoria, pero en cualquier caso, manejar este problema en nuestros pacientes pues va a disminuir la posibilidad de que hagan un evento vascular en nuestro encéfalo. El tabaquismo aumenta aproximadamente 4 veces más el riesgo de presentar una ACV. La enfermedad renal crónica y su relación específica con la hipertensión pues también pueden hacer que nuestros pacientes culminen en un evento vascular de este tipo. El consumo de alcohol tiene un comportamiento muy interesante según la literatura. Se ha demostrado que el consumo pesado de alcohol aumenta el riesgo de presentar una ACV, especialmente ACVs hemorrágicos. Pero entre los pacientes que no consumen alcohol y los pacientes que consumen alcohol en cantidades pequeñas, es decir, un trago al día o 2 tragos al día, de acuerdo si es mujer o hombre, los pacientes que consumen poco alcohol tienen menos riesgo de presentar ACV que los pacientes que no consumen nada de alcohol. Entonces es un comportamiento bien interesante. Y asimismo, pues otros factores de riesgo como la apnea obstructiva del sueño, el sedentarismo o la dieta. En cuanto a la fisiopatología, recordemos entonces que nuestro encéfalo requiere de un aporte constante y específico de oxígeno. Es decir, que en diferentes condiciones nuestro flujo sanguíneo cerebral debería mantenerse constante para poder suplir las necesidades metabólicas de nuestro encéfalo. Este flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional de algo que conocemos como la presión de perfusión cerebral, que encontramos en el numerador de esta fórmula. Y es inversamente proporcional a este denominador, que es la resistencia cerebrovascular. A su vez, la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. ¿Qué significa todo esto? Que si aumenta nuestra presión arterial media, teóricamente debe aumentar nuestro flujo sanguíneo cerebral.
Asimismo, si aumenta nuestra presión intracraneal o aumenta nuestra resistencia cerebrovascular, debe disminuir nuestro flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, este flujo tiene que ser constante pese a las variaciones de estas variables. Y este flujo constante tiene que mantenerse aproximadamente entre 60 a 70 milímetros por cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Cómo funciona esta autorregulación para asegurarse de que ese flujo sea constante? Como ven ustedes, en esta gráfica tenemos en el eje X las diferencias en presión y en el eje Y tenemos las diferencias en flujo. Si ustedes se dan cuenta, entre 50 a 150 milímetros de mercurio, nuestro flujo se va a mantener absolutamente constante. Y esto se debe a que si el flujo sobrepasa más de los límites normales, ese exceso de volumen en nuestros vasos sanguíneos puede llevar a la ruptura de los vasos y por ende a un ataque cerebrovascular hemorrágico. Y por el contrario, si nuestro flujo se cae, pues esa ausencia de flujo y aporte de oxígeno puede llevar a un ataque cerebrovascular isquémico. ¿Cómo funciona la autorregulación? Si aumenta la presión, teóricamente tendría que aumentar el flujo. No obstante, permanece constante. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión, la respuesta de nuestros vasos sanguíneos cerebrales es disminuir su diámetro. Al disminuir su diámetro, aumenta la resistencia cerebrovascular y cuando eso sucede, nuestro flujo se mantiene constante. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando baja la presión arterial, teóricamente nuestro flujo debería caerse. No obstante, nuestros vasos aumentan su diámetro, disminuye la resistencia cerebrovascular y nuestro flujo vuelve a ser constante. Pero en el ataque cerebrovascular isquémico, nuestro flujo no es constante. De hecho, nuestro flujo se cae y se cae a niveles muy por debajo de lo normal. Sin embargo, de acuerdo a ese nivel de flujo, vamos a tener diferentes zonas en nuestro tejido. Vamos a tener un core isquémico, que es aquella zona en donde el flujo está más o menos de 100 milímetros por cada 100 gramos de tejido. Es un tejido que ya no podemos salvar. No obstante, alrededor de este tejido, de este core isquémico, hay algo que conocemos como la zona de penumbra, y son neuronas que se encuentran en oligoemia, es decir, que tienen un bajo aporte de oxígeno, pero que una vez restaurado el flujo sanguíneo cerebral normal, es un tejido que se puede salvar, es un tejido rescatable. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos nuestra oclusión del flujo sanguíneo cerebral normal? Pues evidentemente se reduce el flujo, esta reducción del flujo lleva a eventos de hipoxia y esta ausencia de oxígeno como último receptor de electrones es el que ocasiona la imposibilidad para sintetizar adecuadamente el ATP. Si no se sintetiza adecuadamente el ATP, nuestras bombas iónicas no van a poder establecer los gradientes iónicos electroquímicos normales. Y cuando esto sucede, en el interior de nuestras neuronas vamos a tener un exceso de iones como sodio y calcio. El exceso de sodio va a llevar a despolarización de la neurona y liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, y el exceso de calcio va a llevar a la activación de síntesis de especies reactivas de oxígeno y a la activación de vías celulares como la apoptosis. En cualquier caso, pues nuestras neuronas empiezan a destruirse, ya sea por lisis o por apoptosis, y esta cadena se sigue expandiendo gracias a esta liberación de neurotransmisores excitatorios, y este fenómeno se conoce como la excitotoxicidad. En cualquier caso, nuestras neuronas empiezan a morirse y esto sucede especialmente en el core isquémico. ¿Qué es lo que sucede en nuestra zona de penumbra? Hay un fenómeno que se conoce en la literatura como la spreading depolarization. Es decir, esta excitotoxicidad empieza a viajar como una onda y esta onda empieza a activar a las neuronas en la zona de penumbra, lo cual eleva sus requerimientos metabólicos y pues al no tener el suficiente oxígeno para suplir esos requerimientos metabólicos, paulatinamente este core isquémico empieza a crecer y crecer y crecer y cada vez la zona de penumbra, es decir, el tejido salvable, pues es menor. ¿Cuál es la idea? La idea es que si actuamos rápidamente vamos a poder salvar una mayor cantidad de tejido. Y este concepto ya no es plenamente teórico, incluso en la actualidad este concepto lo usamos mediante imagenología para tomar decisiones terapéuticas, lo cual lo hace pues absolutamente importante. Y en cuanto a los efectos sistémicos, se han descrito alteraciones cardíacas, hipertensión, incluso exudados pulmonares. No se sabe muy bien por qué, pues son fenómenos que se siguen estudiando. Se piensa, por ejemplo, que los exudados pulmonares pueden ser consecuencia de las alteraciones miocárdicas, pero en cualquier caso se sabe que el ataque cerebrovascular es un evento sistémico, donde aumenta la liberación de mediadores inflamatorios,
aumenta el reclutamiento de leucocitos, se libera cortisol de forma sistémica, entonces en cualquier caso es un problema pues que va a afectar todos nuestros tejidos. Y en cuanto a la etiología, ¿qué es lo que me puede causar un ACV? Esto es especialmente importante porque como médicos tenemos que determinar la etiología de ese ACV y procurar tratarla, manejarla, disminuir de alguna forma el riesgo de que ocurra un futuro ACV en nuestros pacientes. Podemos tener etiologías arteriales, por ejemplo, aterosclerosis, por ejemplo, enfermedad de pequeño vaso causada por hipertensión o diabetes, por ejemplo, vasculitis. Podemos tener patologías cardíacas, por ejemplo, una fibrilación auricular, un foramen oval permeable, una endocarditis infecciosa que nos cause un embolo séptico, y causas hematológicas, cualquier coagulopatía que aumente la tendencia a hacer trombos y disminuya pues, el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a los síndromes vasculares, este es un artículo, no salió en la última edición, pues no hay un análogo de este artículo en la última edición del Continuum de Neurología, pero es muy bueno para abordar de qué forma podemos relacionar estos déficits funcionales en las diferentes áreas anatómicas de nuestro encéfalo con las manifestaciones clínicas del paciente. Y después de todo, eso es uno de los aspectos más bonitos de la neurología, y es poder correlacionar la función con la clínica de nuestros pacientes. Recordemos entonces los territorios vasculares. La vascularización de nuestro encéfalo se va a dar gracias a dos grandes sistemas arteriales, un sistema arterial anterior y un sistema arterial posterior. El sistema arterial anterior viene dado por las arterias carótidas, las cuales después de dar varias colaterales finalmente se ramifican en nuestras dos principales arterias cerebrales anteriores, pues de la región anterior, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. El otro sistema, el posterior, es el sistema vertebrovascular. Este sistema viene de las arterias vertebrales, que eventualmente se fusionan, forman la arteria basilar y posteriormente, como rama terminal, dan la arteria cerebral posterior. Ahora, vean ustedes entonces que vamos a tener diferentes territorios vasculares en nuestro encéfalo. El territorio de la arteria cerebral anterior está representado en estas imágenes en rojo. Como se dan cuenta, irriga especialmente la cara mesial de nuestro encéfalo, incluyendo áreas importantes como la representación motora y sensitiva de nuestros miembros inferiores, nuestra área motora suplementaria y nuestro cíngulo. La arteria cerebral media está representada aquí, pues el territorio de la media está representado en amarillo, y es la responsable de irrigar la mayor parte de la convexidad cerebral, con áreas funcionales supremamente importantes como el giro precentral, la corteza motora primaria, el giro postcentral, nuestra corteza motora sensitiva, las principales áreas del lenguaje como el área de Broca, el área de Wernicke, el área del control de la mirada conjugada horizontal, entre otras. Y la arteria cerebral posterior está representada en esta imagen en verde. Irriga especialmente pues la región mesial y basal de nuestros lóbulos occipital y temporal, irrigando áreas importantes como por ejemplo nuestra corteza visual primaria, alrededor de la cisura calcarina. Entonces, cuando uno conoce los territorios vasculares y las funciones de esos territorios vasculares, pues uno puede deducir los síndromes que pueden ocurrir por oclusión de los vasos que irrigan estas zonas. Y estos síndromes vasculares podemos clasificarlos de varias formas. Por ejemplo, podemos considerar los síndromes que ocurren cuando ocluimos un gran vaso. Ejemplo de un gran vaso, la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, el sistema vertebrovascular. También podemos tener síndromes debido a la oclusión de un pequeño vaso. Por ejemplo, que se ocluya específicamente la arteria coroidea anterior, rama del segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna. Sería una enfermedad de pequeño vaso. O algún ramo perforante de la arteria cerebral posterior, como la arteria paramediana que irriga el tálamo. Asimismo, podemos dividir nuestros síndromes vasculares de acuerdo a si afectan nuestra circulación anterior o nuestra circulación posterior. Y finalmente, tener en cuenta los síndromes vasculares de la médula espinal, recordando que la médula espinal es irrigada por una arteria espinal anterior y por dos arterias espinales posteriores, ramas de las arterias vertebrales. Entonces, en este cuadro representamos que tenemos nuestros síndromes vasculares encefálicos y que tenemos síndromes de nuestra circulación anterior, nuestra circulación posterior, en conjunto, pues síndromes, digamos, oclusión de gran vaso, y nuestros síndromes lacunares, nuestras oclusiones de pequeños vasos. Esta tabla es del artículo que les mencioné previamente, del Continuum de Neurología, y nos muestra que de acuerdo a
la arteria ocluida y al lado de la arteria ocluida, pues nuestra clínica va a ser diferente. No obstante, tradicionalmente, ¿qué es lo que pasa si tenemos una oclusión de la arteria cerebral anterior, por ejemplo? Si tenemos una oclusión de la arteria cerebral anterior, debido a la isquemia de la representación motora de nuestros miembros inferiores, vamos a tener una debilidad contralateral del miembro inferior, es decir, una monoparesia contralateral. Suponiendo entonces que nuestro ACV ocurra en la arteria cerebral anterior derecha, pues la clínica del paciente sería consistente en una monoparesia de miembro inferior contralateral, es decir, izquierda. Asimismo, tenemos algunas otras alteraciones, como por ejemplo apraxia idiomotora por lesión del área motora suplementaria o apatía debido a la lesión de nuestro cíngulo que se relaciona con la motivación. Consideremos ahora la arteria cerebral media. Usualmente, cuando se afecta la arteria cerebral media y especialmente en el lado dominante, que es casi en un 95% de los casos en el hemisferio izquierdo, pues tendríamos una paresia, una debilidad contralateral por alteración del giro precentral. Esta paresia sería especialmente de predominio de la cara y el brazo, es decir, sería una hemiparesia no densa. Usualmente tenemos desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión por alteración del área 8 de Brodmann, que es el área que se encarga de los movimientos conjugados horizontales. Y usualmente tenemos síntomas o signos parietales, como por ejemplo la asterognosia, la grafestesia, la pérdida de la diferenciación derecha e izquierda, y asimismo tenemos alteraciones del lenguaje. Entonces, por ejemplo, podemos tener una afasia de Broca, una afasia de Wernicke o una afasia mixta. Obviamente hay muchas más manifestaciones que pueden ocurrir en estos síndromes. Estos son solo quizás las principales manifestaciones, pero por ejemplo una alteración de la arteria cerebral media también podría causarnos déficits visuales por alteración de las radiaciones ópticas, ya sean superiores o inferiores. Y en la circulación posterior, usualmente vamos a tener defectos visuales debido a la isquemia del área visual primaria, pues eso nos va a generar una hemianopsia homónima contralateral. Usualmente también podemos tener alteraciones, por ejemplo, en la memoria debido a isquemia del hipocampo. Podemos tener alteraciones motoras debido a isquemia del pedúnculo cerebral, entre otras cosas. Asimismo, tenemos el concepto de los síndromes lacunares. Los síndromes lacunares se relacionan con oclusión de pequeños vasos. Entonces, por ejemplo, tenemos el síndrome motor puro. Imaginen ustedes que se ocluye la arteria que irriga específicamente el brazo posterior de la cápsula interna por donde está pasando nuestro tracto corticoespinal. Pues la única manifestación de nuestro paciente sería una hemiparesia densa contralateral. Tenemos también síndrome sensitivo puro, tenemos un síndrome que se llama disartria mano torpe, una hemiparesia táxica. Cada uno de estos síndromes va a estar dado de acuerdo a oclusiones de pequeños vasos que irrigan zonas específicas de nuestro encéfalo. Y en resumen, de las principales arterias de gran calibre que tenemos en nuestro encéfalo. Entonces, si tenemos una oclusión de la arteria cerebral anterior, tendríamos una hemiparesia no densa, es decir, no simétrica en miembros superiores e inferiores, de predominio crural, de predominio en miembros inferiores. Podemos tener apatía debido a lesión del cíngulo, podemos tener afasia transcortical motora o apraxia idiomotora debido a lesión del área motora suplementaria. Si tenemos una oclusión de la arteria cerebral media, lo típico es que haya una hemiparesia, de nuevo no densa, esta vez de predominio facio-braquial. Podemos tener múltiples síndromes afásicos, desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión por lesión del área 8 de Brodmann, o algunos síndromes parietales como hemidiligencia, asterognosia o agrafestesia. Y si tenemos una oclusión de la arteria cerebral posterior, usualmente tenemos defectos en el campo visual, típicamente hemianopsia homónima contralateral con algo que se llama preservación de mácula. Podemos tener algo que se llama alexia sinagrafia por lesión del esplenio del cuerpo calloso. Una de las ramas de la arteria cerebral posterior es la arteria del esplenio y pues cuando se ocluye la arteria cerebral posterior, nuestro esplenio puede sufrir isquemia. Y en la alexia sinagrafia, pues los pacientes no pueden leer y sí pueden escribir. Podemos tener el síndrome de Weber, que se corresponde con una hemiparesia densa debido a isquemia del pedúnculo cerebral del mesencéfalo contralateral, y adicionalmente un síndrome del tercer par o una amnesia anterógrada debido a isquemia del hipocampo. Una de las ramas de la arteria cerebral posterior es la arteria hipocampal.
Finalmente, hay una clasificación, la clasificación de Bamford, es una clasificación inglesa que pretende permitir clínicamente diferenciar si se trata de un síndrome de circulación anterior, de un síndrome de circulación posterior o de un síndrome lacunar. Entonces, lo que uno hace es revisar los criterios. Por ejemplo, si es un TACS, un síndrome total de circulación anterior. Entonces, dice esta clasificación que tendría que tener los tres criterios: debilidad unilateral, hemenopsia homónima y disfunción de las funciones cerebrales superiores. Esta hemenopsia homónima tiene que ver especialmente con las radiaciones ópticas, no tanto con la corteza visual primaria, porque la corteza visual primaria pues está irrigada por la arteria cerebral posterior. Asimismo, entonces tenemos los criterios para un síndrome parcial de la circulación anterior, para un síndrome lacunar o para un síndrome de la circulación posterior. Los estudios han mostrado que, de acuerdo a la categoría, pues la sensibilidad y la especificidad de estos criterios cambia. Por ejemplo, para el síndrome total de la circulación anterior hay una muy buena sensibilidad del 100% y una especificidad mayor al 90%. Pero para los síndromes posteriores y para los síndromes lacunares, esa sensibilidad y esa especificidad van disminuyendo un poco.